todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿ya? Vimos la estructura del sistema judicial con la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los diferentes tribunales de primera instancia, ¿ya? Parece que hablamos de eso. Vimos también la igualdad frente a la ley, ¿ya? Y en la clase pasada, la semana pasada, nosotros vimos, el tema de la clase fue el sistema procesal penal y en qué consistía, qué es lo que sucedía ahí con este sistema procesal penal. Hicimos la diferencia entre lo que son los delitos, las faltas penales y también las civiles, ¿ya? Vimos que existía el Ministerio Público, que está la Fiscalía, están las Defensorías Públicas, quién eran los imputados, todo eso. Y eso normalmente uno lo ve en la información, en las noticias. Hay casos que son más mediáticos que otros, o sea, aparecen mucho más en los medios, y ahí uno puede ir viendo cómo se va desarrollando todo este sistema procesal penal, que va por etapas, ¿ya? Vimos que eran los jueces de garantía, los jueces que no es el mismo juez que después aplica o no sentencia o declara la inocencia de alguien, ¿ya? Hoy día vamos a ver también un tema que tiene que ver con la justicia, pero es el acceso a la justicia, ¿ya? Ese es el tema que nosotros tenemos que ver hoy día. Entonces, el objetivo es conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile, específicamente cómo funciona el acceso a la justicia en nuestro país. ¿Ya? Acceso a la justicia. Dice, el acceso a la justicia es un derecho que debe ser garantizado por cualquier sociedad democrática, participativa e igualitaria. ¿Ya? En Chile, por motivos económicos, culturales, políticos, las personas siguen teniendo obstáculos para acceder de forma plena al sistema de justicia. O sea, en Chile uno no puede decir aquí todas las personas, todas absolutamente, tienen acceso pleno a la justicia, ¿ya? Y yo les voy a plantear un caso, dice el costo de lo gratuito. Ya, este es un caso que se sacó de un texto de la Universidad del Desarrollo que se llama Desigualdad en el acceso al sistema judicial. Y aquí se llama este texto El costo de lo gratuito. Dice, Ana es asesora del hogar y necesitaba divorciarse de su marido. Esto la obligó a buscar asesoría jurídica y la encontró en la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, servicio público que proporciona orientación legal a personas de escasos recursos. Cuando Ana solicitó ayuda a la Corporación de Asistencia Judicial, en principio se la negaron. La ley dice que para acceder a este beneficio, el solicitante debe calificar en el cuarto decil o bajo ese nivel. Los deciles miden los ingresos económicos en una escala del 1 al 10, evaluados desde vulnerabilidad hasta extrema riqueza, respectivamente. Ana no cumplía con el requerimiento, pues tenía una renta variable. Para lograrlo, necesitó varios meses y apelar por medio de una asistente social de la municipalidad. Finalmente, se le asignó un abogado, un practicante que jamás vio en persona. Ana, como el 76% de los chilenos, que pertenece a la clase media y media-baja, según la última estimación del Instituto Nacional de Estadísticas, recurre a la defensa de un abogado que trabaje para el Estado, por medio de las corporaciones judiciales. Por otro lado, tenemos el caso de Isabel, quien pertenece al grupo socioeconómico ABC1. Ella también buscaba divorciarse hace 2 años, pero a diferencia de Ana, fue defendida por un solo abogado, quien además es particular. Su caso lo llevó la abogada Sara Buergenthal, quien resolvió la causa en 4 meses, con un costo total de 3,5 millones de pesos. 3,5 millones de pesos. Ana no había conseguido el divorcio a pesar de llevar 10 años lejos del marido, que le impidió trabajar y la encerraba en la casa. Los testigos no eran confiables. Mi representante legal no tenía los papeles adecuados. Al salir del juicio, el abogado me dijo que, comillas, pucha, estas cosas pasan, cierre comillas.
y que yo ya no podía usar la ayuda de la Corporación de Asistencia Judicial otra vez para demandar a mi marido por divorcio unilateral. En el fondo estaba perdida y me dijo que me buscara un abogado privado. La corporación fue creada para prestar ayuda a quienes menos tienen, pero las falencias de sus mecanismos no han hecho más que evidenciar que la justicia siempre favorece a quien pague más por ella. ¿Ya? Entonces, aquí, en este caso, habla del acceso a la justicia y más que nada establece una gran diferencia del acceso a la justicia desde el punto de vista económico. ¿Ya? Una persona que puede pagar un abogado particular, privado, lo puede hacer y obtiene lo que necesita. Sin embargo, una persona que no puede pagar un abogado recurre a la Corporación de Asistencia Judicial y en este caso para recibir esa asistencia. Y ahí a la persona que nosotros leíamos el caso, yo leía el caso, le tocó un abogado practicante. Sin embargo, nunca lo vio en persona, muchas veces los cambian, o sea, nunca una persona que sigue el caso, ¿ya? Por lo tanto, no, en el fondo, no es la ayuda o el apoyo que necesita una persona que no puede acceder a pagar un abogado. Nosotros ahí nombramos las corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? ¿Qué es lo que son estas corporaciones? Dice, son instituciones especializadas de derecho público, sin fines de lucro, creadas por la ley, que está presente en todas las regiones del país para dar acceso a la justicia, o sea, orientación legal a las personas de escasos recursos. ¿Ya? Aquí uno puede concluir que el factor económico es esencial y lo otro es que el sistema de las corporaciones de asistencia judicial muchas veces no están funcionando como debieran para otorgar el real acceso a las personas. Porque en el fondo el que puede pagar no tendría problema, pero hay aquel que no puede pagar un abogado particular, el divorcio que estaba pidiendo la persona. Entonces aquí hay un ejemplo de un factor económico. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Dice, hay otro aspecto más que tiene que ver con el acceso a la justicia. Dice el principio de inocencia y el proyecto Inocentes. ¿Ya? Dice, al año, cientos de personas son apresadas injustamente por equivocación de los tribunales de justicia o son mantenidos en prisión preventiva por más tiempo en la investigación. ¿Ya? Recuerden que cuando una persona es detenida y si se decreta prisión preventiva, es más que nada para esta prisión preventiva es mientras dure la investigación. ¿Ya? Entonces, es por eso una prisión que tiene que ver con si la persona es considerada un peligro público, no puede quedar en libertad. Y si el delito no es, digamos, la persona no es considerada un peligro público y el delito es menos grave, la persona muchas veces queda con una detención domiciliaria, arresto domiciliario, con arraigo, por ejemplo, que no puede salir del país, no puede salir de la región, ¿ya? Entonces, aquí a lo que va esta situación es que muchas veces las personas o son detenidas de manera errónea, ¿ya? No son los responsables, o el proceso, a través del, digamos, el proceso que se fue llevando, se cometieron falencias o errores, o bien el tiempo de prisión preventiva se está, digamos, si el juez determina, un ejemplo, 90 días de investigación y ese plazo ya pasó. ¿Ya? Se fijan, está siendo detenida por más tiempo. ¿Qué pasa ahí? Dice, la Defensoría Penal Pública ha revisado los casos y ha creado un programa de reparación llamado Proyecto Inocentes. Este surgió inspirado en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project, Proyecto Inocencia de Estados Unidos. Y acá hay un caso y que yo les voy a señalar que aparece acá en el texto como el caso de Mauricio Pardo. ¿Ya? Ahora, cuando se usan los nombres es porque las personas han autorizado el uso de los nombres. ¿Ya? Yo les voy a leer aquí. Dice el caso de Mauricio Pardo Vallejos. Dice,
Una pizzería fue asaltada en 2 oportunidades por 4 sujetos. A los pocos minutos del asalto, informó que los asaltantes habrían huido en un vehículo de color blanco. Ese día, Mauricio Pardo no había asistido al instituto donde estudiaba mecánica automotriz, pues tenía licencia médica. En un momento decidió tomar su automóvil de color blanco y concurrir hasta la casa de un amigo. Pero mientras Mauricio y su amigo se encontraban al interior del auto estacionado al frontis de la casa, personal policial los bajó del vehículo, lo registró e ingresó al domicilio de su amigo, donde además fueron detenidos otros 2 jóvenes. Allí se encontraba la madre de uno de ellos, quien les explicó a los policías que se habían reunido a jugar videojuegos y que nada tenían que ver con un asalto. Una hora después, efectivos policiales trasladaron a 3 de las víctimas hasta donde los jóvenes se mantenían detenidos, con la finalidad de practicar allí mismo una diligencia de reconocimiento, al margen de estándares mínimos que permitieran darles credibilidad a ese acto. Al día siguiente, los jóvenes fueron formalizados por el delito de robo con violencia y quedaron privados de libertad. La defensa reunió antecedentes y documentos que acreditaban que los jóvenes trabajaban o cursaban sus estudios normalmente y que entregaron versiones creíbles y acreditables respecto de las actividades que habían realizado ese día y también los anteriores. Con estos antecedentes, la defensa solicitó revocar la prisión preventiva de todos ellos, pero no lo logró. Vuelco en el caso, pese a que los jóvenes se encontraban encarcelados, los asaltos siguieron ocurriendo. De hecho, la misma pizzería fue robada nuevamente y otros 4 sujetos fueron detenidos como responsables del nuevo asalto. Ante esto, la defensa de reconocimiento, esta vez en una rueda de sospechosos que resguardaban protocolares adecuadas para validar sus resultados. Además de incluir a Mauricio Pardo, la diligencia también incorporó a los 4 sujetos detenidos en el último asalto. Tanto las víctimas como incluso nuevos testigos reconocieron con seguridad y como los verdaderos autores de todos los atracos a los últimos sujetos detenidos, a quienes además se les encontró un revólver plateado muy característico que también había sido descrito por las víctimas y reconocido por ellas como el arma utilizada para realizar todos los asaltos. Tras estar 25 días privados de libertad por un delito que no cometieron, Mauricio Pardo y sus amigos fueron liberados y luego sobreseídos definitivamente por su inocencia. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasó en esta situación? ¿Quién puede desmutearse y decirme ahí qué sucedió en este caso? ¿Por qué se habla de proyectos inocentes? Profe, los habían acusado. A ver, uno primero, después el otro. Ya. Ya, chiquillos, uno primero. ¿Quién está? No alcancé a darme. Giorgio, ¿tú estabas hablando? Sí, es que, Ya. por ejemplo, porque resulta que ahí se supone que ellos habían sido los que habían robado la pizzería y fueron acusados y Ah, a prisión. Realmente sí, habían sido otra persona, entonces sí, pueden ser sí, personas juzgadas sin tener realmente las pruebas necesarias. exactamente. Y además el proceso, se hizo el reconocimiento en un lugar que no corresponde, en una casa. ¿Se fija? Profe, también, por Entonces, ejemplo, en Valparaíso parece que hubo un problema de que hubo un hombre que lo habían sentenciado como 4 años de prisión y resulta que después lo liberaron y resulta que él no había sido el culpable. ajá, sí, se han pasado, hay varios casos que muchas veces incluso la familia hace un seguimiento, incluso, y me acuerdo de un caso que o los amigos, la familia hicieron un seguimiento a las cámaras de seguridad que hay en las calles y hicieron todo el relato, de una persona que la estaban acusando de un delito y a través de las cámaras comprobaron que esa persona estaba en otro lugar. Entonces, ahora, en el fondo, ¿qué sucede aquí? Que el proceso judicial tiene que ser llevado siguiendo todos los protocolos correspondientes y tener
todas las pruebas, o sea, para condenar a alguien, pues tú dices que es más grave, porque aquí estuvo en prisión preventiva, pero estuvo detenido 25 días por algo que no había hecho, ¿se fijan? Entonces, ahí tiene que haber una reparación en este caso. Si lo que tú dices, y ha habido casos en que las personas son condenadas siendo inocentes, es peor la situación. Entonces, tiene que haber una forma en que esto no ocurra, y si ocurre, tiene que haber una reparación, ¿se fijan? Entonces, que el acceso a la justicia sea tal, pero que sea eso, justicia. ¿Alguien más iba a hablar? Que no lo dejamos, no me fijé bien quién más. ¿Alguien más que quiera hablar de este tema? ¿O que iba a opinar de esto? Entonces, A por ellos eso lo se creó, confundieron por el auto. claro, por el auto, y justo estaban ahí, y entonces lo sacaron, y prácticamente como en flagrancia, es decir, como que los habían detenido justo en ese momento, y no era así. Entonces, también esa situación. Ahora, ¿por qué surge esto? Porque el acceso a la justicia tiene que ser tal como es justicia. Pueden haber errores, a veces las personas pueden equivocarse, y en este caso el proceso que se hizo del reconocimiento la primera vez se hizo en una casa, y eso no puede ser, ¿se fijan? Entonces ahí también hay errores. Ahora, esto no debiera ocurrir, o sea, imagínense ponerse en el lugar de una persona que es detenida y que resulta ser inocente, ¿ya? El costo que tiene para la vida de una persona el estar detenido. Eh, la persona fue vulnerada, si trabaja o estudia, muchas veces cambia, digamos, muchas personas cambian la visión que tienen de la persona porque estuvo detenida. A veces no, cuestión que muchas veces ocurre, los daños psicológicos, ¿ya? Todo lo que implica eso. Entonces, tenemos la primera parte, que es la parte económica, la que vimos en el primer caso, y tenemos acá el proyecto Inocente, que se refiere a los que son detenidos injustamente, o son mantenidos en prisión cuando en verdad no les corresponde estar detenidos, ¿ya? Y ahí está el proyecto Inocentes. Tenemos una tercera situación, que es que, en este caso, ¿qué hace la justicia para promover el acceso a que las personas comunes y corrientes conozcamos la información en este caso, de las leyes, que muchas veces son como engorrosas, son difíciles de entender? Entonces dice, acciones para promover el acceso a la justicia. Dice, al analizar el sistema judicial, una de sus principales dificultades es la lejanía con la ciudadanía, situación que plantea la necesidad de crear más y mejores vínculos entre sus distintos actores, de modo que exista una comunicación efectiva y clara que garantice los derechos de las personas. O sea, que la justicia sea más cercana a las personas, que las personas conozcan sus derechos, pues sean capaces de conocer las leyes, si uno tiene un problema, haya una forma en que uno pueda acceder a información también, ¿ya? Por eso se habla de una cercanía. Entonces, aquí vamos a mencionar varias iniciativas. Por ejemplo, está la iniciativa como el Centro de Mediación de Conflictos Familiares, ¿ya? Que buscan atender problemas concretos en asesoría legal, ¿ya? Pero también se han generado campañas desde las redes sociales para producir un acercamiento entre las personas y las instituciones judiciales. Tenemos entonces esta primera iniciativa, que tiene que ver con el Centro de Mediación de Conflictos Familiares, ¿ya? Que esto antes no existía. Cuando hay conflictos familiares, ya sea por la custodia de los hijos, ya sea por pago de pensiones, etc., los conflictos no van directamente a un tribunal, sino que primero tienen que pasar por una etapa de mediación de conflictos, para que las personas ahí las partes lleguen a un acuerdo, ¿ya? A un acuerdo que se legaliza y se debe cumplir. Entonces, ese es uno de los puntos. Y eso, todos tenemos que saber que existe lo que se llama la mediación de conflictos familiares, ¿ya? Esa es una iniciativa. También está, dice, el sistema judicial llega a las redes sociales. ¿Cómo? Vamos a ver. Dice, en los últimos años, y a partir de la preocupación por el acceso a la justicia,
diversos organismos del sistema judicial y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han promovido iniciativas de acercamiento a la comunidad, como el uso de redes sociales, la creación de videos para llegar a los ciudadanos y resolver sus dudas de manera más rápida y simple. ¿Ya? Aquí yo busqué, hay 4 ejemplos de hacer más cerca o de acercar la parte legal a la ciudadanía. Un ejemplo es la regularización de ampliación de viviendas, que normalmente la gente le llama la ley del mono. Ahí vamos a explicar por qué se le llama la ley del mono. Hay una iniciativa que se llama Ley Fácil, ¿ya? Y está también lo que se llama el bus de la justicia, y también está la justicia en 100 palabras, que a lo mejor eso lo han escuchado también, Santiago en 100 palabras, ahora hay Iquique en 100 palabras, hay hartos temas que se hacen en 100 palabras. Vamos a ver cada una, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la ley del mono, ¿ya? La ley del mono tiene que ver con regularizar las ampliaciones que se hacen en las viviendas. Normalmente las casas se hacen, por ejemplo, se entrega la vivienda y la vivienda tiene una cantidad de metros cuadrados y la persona cuando está necesitando más espacio y tiene, digamos, el terreno donde hacerlo, hace una ampliación y la hace por su cuenta. No pide autorización, sino que la hace porque la financia y todo. Y esa, digamos, ampliación sería ilegal. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna autorización de la municipalidad. Por lo tanto, ¿qué hacen las municipalidades? Las municipalidades, existe una ley antigua, aplican la llamada ley del mono, ¿ya? Esta ley permite a las personas ir a la municipalidad, llevar el plano de la casa con ampliación, por eso hay unos planos ahí atrás en la imagen, llevarla y pagar, digamos, los derechos para que esto sea rápido y esa ampliación sea autorizada, ¿ya? No esté, digamos, de manera ilegal. ¿Por qué? Porque si está de manera ilegal, incluso se puede fiscalizar eso y pueden ir de la municipalidad y ordenar la demolición de esa ampliación. Y eso no es algo que, digamos, nadie va a querer en una casa que hizo una ampliación, que le costó, que todo lo que implica. Ahora, ¿para qué regularizar? ¿Para qué estar bien, digamos, con la autorización? Porque la casa puede, incluso si alguien decide vender la casa, tiene que estar en regla, o sea, tiene que estar regularizada. Si alguien, por ejemplo, la familia tiene que hacer una posesión efectiva o hay una herencia también necesita que esté regularizada esa ampliación, ¿ya? Y esto prácticamente todos los años las municipalidades lo van ampliando, ¿ya? De hecho, como está esta situación de pandemia, la ley del mono tenía vigencia hasta 2020, hasta febrero, pero se amplió hasta el 2021. Entonces las personas pueden ir y hacer el trámite, o sea, cuando obviamente estén las condiciones para hacerlo, ¿ya? Pero es una forma de simplificar, diría yo, un trámite que es más largo y hacerlo más fácil para las personas y que las personas puedan acceder a regularizar, por ejemplo, las ampliaciones que se hacen en las viviendas, que serían, si no lo hacen, son construcciones ilegales, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Por eso, acceder a lo que es, en este caso, una ley, ¿ya? Está también una iniciativa que está por parte del Ministerio de Justicia, que es la llamada Ley Fácil, ¿ya? La Ley Fácil es parte de toda la información que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿ya? Y esta es una plataforma que existe y que uno puede recurrir a buscar algunas cosas que, por ejemplo, uno está teniendo un problema, ya, con la misma ley del mono, ya, voy y busco ley del mono, y ahí me va a salir la información, ¿ya? Entonces, esto es digital, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, dice ley fácil. Si yo busco algo de las licencias de conducir, ahí me va a decir que lo que es que, digamos, son la licencia. Después dice bono a funcionarios por mejor trato en salud. Ya. Salida de menores al extranjero. Ya, o sea,
Eso es bien importante porque ahí un menor de edad no puede salir al extranjero sin la autorización de ambos padres, ¿ya? Puede salir con uno nomás, pero tiene que tener la autorización de ambos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y aquí aparece otro ejemplo de las patentes municipales. O sea, uno va y busca, accede a lo que necesita, ¿ya? Entonces, así se llama, ley fácil, ¿ya? Y uno va al link, de hecho ya ayer lo probé y uno va y busca, digamos, es más, porque si uno dice, es que uno no tiene por qué conocer todas las leyes, ¿ya? Porque nosotros para empezar no somos abogados ni nada de eso. Entonces, para estar al tanto de algunas cosas, uno va a digamos, a esta plataforma que se llama así, Ley Fácil. Y uno busca, coloca lo que necesita y puede ir ahí afinando también, como les digo, las dudas que pueda tener, porque como les explico, uno en el fondo no tiene por qué conocer todas las leyes, es imposible, además que uno se conozca todas las leyes, ¿ya? Entonces, por eso, porque cada cosa está regulada, ¿ya? Entonces, también está, y ahora me acordé y lo puse, porque están, hoy día estamos a 26, faltan 2 meses para que haya un plebiscito, y también uno puede buscar información. Alumnos como ustedes de tercero medio, algunos ya tienen la edad como para participar en un plebiscito, son mayores de edad, ya tienen 18 años cumplidos. Entonces, si quieren saber de qué se trata y todo eso, busquen, por ejemplo, qué pasa con a qué se refiere, cómo lo explica la situación del plebiscito, ya el plebiscito que se va a hacer en octubre. De qué se trata, qué cosas se van a preguntar. Acuérdense que un plebiscito es una consulta, ¿no? Qué cosas se van a consultar, qué cosas se van a preguntar. Entonces uno va aquí a Ley Fácil y puede ahí también encontrar esa información y estar informado. Hay muchos en tercero que ya tienen ya 18 y pueden participar, con todas las medidas de seguridad, obviamente. Ya. Y está también el llamado el bus de la justicia, ¿ya? Que son estos vehículos que recorren distintos lugares, ¿ya? Para, digamos, solucionar algunos problemas, y como el bus se puede mover más fácilmente, llega a distintas zonas para acceder a distintos temas, distintas dudas, ¿ya? Que tienen las personas sobre el acceso a la justicia, ¿ya? Entonces, aquí, como ahí lo dice, por una mejor justicia oportuna, cercana y de calidad, ¿ya? Y eso todo pertenece al Poder Judicial. Ese es digamos, los buses que recorren algunos lugares. Aquí está el bus, ahí ya están funcionando. Esto quedó borroso, pero yo se las voy a leer. ¿Qué temas se presentan en qué dudas se pueden consultar? Dice, orientación y consultas sobre pensiones de alimentos, divorcios, herencias, posesiones efectivas, cuidado de los niños, eliminación de antecedentes, violencia intrafamiliar, despidos injustificados, otros, ¿ya? Son como los temas que las personas van a consultar a esta justicia móvil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las pensiones de alimentos? ¿Ya? ¿Qué pasa con los divorcios, con las herencias? ¿Cómo se hace una posesión efectiva? ¿Ya? ¿Qué pasa con los niños? Eliminación de antecedentes. ¿Qué pasa cuando uno tiene antecedentes? Se eliminan. ¿Qué sucede con eso? Una persona que estuvo detenida, ¿qué pasa con eso? Situaciones de violencia intrafamiliar, ¿ya? Despidos cuando un problema laboral, despidos que uno considera injustificados, ¿ya? Entonces, ahí quedó un poco, no logré afinar más esta imagen, pero son esos temas que las personas en general tienen dudas y que van a consultar a estos buses. Ya. Y voy a devolverme. Y nos quedó una parte que era la justicia en 100 palabras. ¿Ya? Esta justicia en 100 palabras, les voy a leer una. Dice, vecinos, para que tengan en consideración, me acaba de avisar un amigo que trabaja en Carabineros de la comuna y dice que desde anoche buscan por el barrio a un hombre joven, de mediana estatura, que hizo un portonazo y entró a robar a una casa de la villa de al lado.
andaba con polerón con capucha, oscuro y con marca deportiva. Jeans y zapatillas. Hagamos algo, decía algo así. Lo leí y compartí. Hacía frío. Me bajé de la micro, guardé el celular y me puse las manos en los bolsillos, sin recordar que ese día iba de polerón con capucha y me agarraron a mí. Ese es uno de los cuentos o de lo que se llama La justicia en 100 palabras, ¿ya? Que es una iniciativa de la Defensoría Penal Pública para relacionarse más cerca con la ciudadanía, ¿ya? Y que está inspirado en lo que ya decíamos en el concurso de cuentos Santiago en 100 palabras, y que Justicia en 100 palabras se trata de un espacio en que los ciudadanos comparten sus historias sobre la justicia chilena, ¿ya? Entonces, también, como decíamos antes, es en el fondo tener acceso a la justicia real, ¿ya? Y situaciones que vimos. Sí, y vimos ahí, ¿cómo se llama? Situaciones en que por el aspecto económico una persona no accede a la justicia. Vimos el proyecto Inocente. Y por otro lado están los esfuerzos que han hecho el Ministerio de Justicia, por ejemplo, para acercar la justicia a las personas. Porque en general es un tema más bien, uno lo encuentra más engorroso, por ejemplo. Es difícil, como les decía, uno no tiene por qué saberse las leyes, ¿ya? Uno no son, ni encima no somos abogados, y los abogados son como especialistas en ciertas áreas, ¿ya? Hay abogados penalistas, abogados laborales, etc. Entonces, es una forma de acercar a las personas el acceso a la justicia, ¿ya? Y evitar también que ocurran estas situaciones de tener gente cuando en el fondo es inocente o tenerla más tiempo del que corresponde, ¿ya? Según lo señalado como prisión preventiva. Acuérdense que cuando se detiene a alguien y hay que investigar, se decreta o establece un tiempo de investigación. Y mientras dure la investigación, la persona, si es considerada un peligro para la sociedad, se decreta prisión preventiva, pero no puede ser más allá, como dijimos, si se decreta según la investigación, todo lo que tiene que hacerse, 90 días, todo eso, es eso, y no puede ser más. ¿Se fija? Y ahí también el Ministerio de Justicia, uno ve que ha hecho harto esfuerzo por adecuarse también a la actualidad, a lo que es la realidad actual, ¿ya? Al acceso a las redes sociales, a lo de la justicia en 100 palabras, ¿ya? Que yo les leí uno de los... ¿Mm? Sí. Sí, ha habido casos, yo pensé que uno de los alumnos me lo iba a preguntar, ¿qué pasa si, como Giorgio mencionaba también un caso? Sí, ha habido casos en que se demanda al Estado se demanda por todos los daños y perjuicios que se provocó por estar detenido siendo inocente. ¿Sí? Así que eso sí puede ocurrir. No sé si tienen dudas, consultas, opiniones al respecto, ¿ya? Si hay, antes de que planteen dudas, la próxima clase nos queda un tema más que es qué pasa con la justicia en los jóvenes, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Es igual? ¿Hay un límite de edad? Etcétera. Eso vamos a ver. Y es breve eso, y vamos a plantear también un trabajo, ¿ya? Un trabajo que vamos a hacer respecto de los temas de justicia que nosotros hemos visto, ¿ya? No sé si hay algún aporte, alguna duda, consulta respecto de este tema que vimos hoy día del acceso a la justicia, ¿ya? El Estado, hay una duda. ¿Qué hace el Estado? El Estado, bueno, se hace la demanda, ¿ya? Se hace todo el proceso por una demanda, y si el Estado es considerado responsable de esa situación, el Estado tiene que pagar indemnizaciones. Normalmente se pagan, son sanciones pecuniarias, como decíamos la otra vez,
que tiene que ver con sanciones monetarias, ¿ya? Paga indemnizaciones, en este caso, para, digamos, en cierta forma resolver el problema, porque nadie le va a devolver a una persona todo el tiempo que estuvo detenido, pero resarcir los daños en cierta manera el Estado a través de una sanción pecuniaria que el Estado, una indemnización que el Estado tiene que pagar. Y lo ha hecho, pero el Estado también se defiende. Ya no crean que el Estado paga así nomás, no, el Estado también se defiende. Acuérdense que hay una institución que se llama Consejo de Defensa del Estado. ¿Sí? Entonces el Estado también se defiende. Pero si la justicia determina, la Corte Suprema, por ejemplo, determina que el Estado tiene que pagar una indemnización, ahí ya acuérdense que la Corte Suprema es la última instancia, tiene que pagarlo. ¿Ya? Entonces, eso el Estado muchas veces tiene y ha tenido que pagar los daños ocasionados. ¿Por qué? Porque no funcionó el sistema de justicia. En el antiguo sistema y en el nuevo también ha ocurrido algunas situaciones similares a esta. ¿Ya? Chiquillos, ¿algo más? ¿Alguna duda más? ¿Consulta? ¿Algún comentario? ¿Aporte? ¿Ya? Son temas que uno tiene que estar aquí, saber más o menos al tanto qué es lo que sucede. ¿eh? Uno debiera estar siempre informado, pero como les digo, existe lo que se llama la ley fácil, ¿ya? Que uno puede acceder ahí también a hacer algunas consultas al respecto de leyes que existen y que ley fácil porque es más fácil el acceso, porque se lo van a explicar también a uno de manera más fácil, porque las leyes son como engorrosas. Muchas veces el lenguaje utilizado es más complicado de repente. Y uno tiene que leerlo más de una vez para entender también eso, entender la ley y el espíritu de la ley, o sea, que es lo que quiere la ley lograr. ¿Ya? Estaríamos terminando entonces, chiquillos. ¿No hay más dudas, consultas? ¿No? ¿Haremos listo? Ya, ya, chiquillos. Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana y ahí ya cuídense harto. Cuídense harto nomás y nos vemos entonces. Listo. Chao, chao. Cuídense, Chao, chiquillos. profe. Chao, chao. Gracias. Chao. No, profe, chao, Gracias a chiquillos. ustedes.